El debate sobre el aborto en Nicaragua resulta sumamente importante para todos nosotros, para toda América Latina, para todo el mundo de habla hispana. Soy Alejandro Bermúdez, director de Así Prensa, y quiero comentar la situación que vive este país centroamericano porque precisamente allí la Asamblea Legislativa el año pasado decidió no solamente no ampliar las leyes a favor del aborto, sino suprimir una ley anticuada que existía del mal llamado aborto terapéutico. Acá existen dos razones sumamente importantes que fueron utilizadas por las organizaciones pro vida con mucho éxito en Nicaragua y con mucha razón. En primer lugar, no existe derecho ni justificación médica o lingüística para llamar terapéutico a ningún tipo de aborto. Terapia significa curación. Y un tratamiento terapéutico es un tratamiento que cura a alguien de algo, de una herida, de una rotura, de una enfermedad, y que la pasa de una situación de enfermedad a una situación de salud. Un aborto nunca cura nada, acaba con una vida, punto. Nunca cura nada. Y en consecuencia, nunca se puede llamar el aborto terapéutico. Cuando en nuestros países existen legislaciones que hablan del aborto terapéutico, tenemos que entender que ese es un eufemismo en el que las feministas y los movimientos antivida han ganado terreno. En segundo lugar, el aborto terapéutico, es decir, el que obliga a decidir entre la vida de la madre y del niño no nacido, es completamente anticuado desde el punto de vista médico. En el caso del Perú, por ejemplo, la ley que establece la despenalización del aborto en riesgo de vida de la madre se aprobó en 1933. Desde ese entonces la medicina ha cambiado dramáticamente y hoy en día las situaciones en las que una condición médica establece una posible disyuntiva entre escoger entre la vida de la madre y la del no nacido es prácticamente imposible, prácticamente imposible. Hoy en día, gracias a los diagnósticos tempranos, a las cirugías intrauterinas, y a muchas otras técnicas médicas que están disponibles en nuestros países, que no son cosa exclusiva del primer mundo, es prácticamente imposible que haya que escoger entre la vida del no nacido y de la madre. Existen solo circunstancias muy extrañas, estadísticamente minúsculas, de los llamados embarazos ectópicos, es decir, aquellos que no se desarrollan dentro del útero materno, sino dentro de la trompa del falopio, que es demasiado pequeña para sustentar el desarrollo de un bebé. Y en los casos incluso de los embarazos ectópicos, existen maneras de tratarlo para impedir o para hacer innecesaria acabar con la vida del no nacido para salvar al de la madre. Situaciones extremas estadísticamente minúsculas también existen, pero la ley no puede establecerse en base a excepciones, se establece en base a normas generales. Me gusta a mí siempre poner el ejemplo de cómo existe la figura del homicidio culposo, es decir, aquel que se realiza donde el causante de la muerte de alguien no la ha deseado ni la ha buscado, no ha sido un asesinato en primer grado, no ha sido ni siquiera un asesinato pasional, simplemente ha sido por irresponsabilidad, por omisión o por torpeza. Y en este caso, por ejemplo, un amigo puede estar bromeando con otro y en medio de las bromas o de las chanzas, golpearlo o empujarlo de una manera afectuosa, incluso esta persona perder el equilibrio, caer, golpearse de una manera fatal y morir. Ese amigo, en una situación tan fortuita y tan indeseada, que sería el primero en lamentar la muerte de la persona, tiene que ser sometido a un juicio por homicidio culposo. ¿Por qué? Porque si es que nosotros estableciéramos una ley basada solamente en una excepción como esta, la figura de homicidio culposo debería desaparecer y en consecuencia los numerosos casos en los que por irresponsabilidad o por descuido alguien ocasiona o propicia la muerte de alguien no debería ser penado de ninguna manera y debería desaparecer de nuestros códigos penales. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque una vez más
las leyes no se establecen en base a excepciones, se establecen en base a las reglas. Y luego son las autoridades judiciales las que deben decidir si es que existen algún tipo de contemplación o algún tipo de disminución de pena o de suspensión de la pena en casos excepcionales. Pero la ley no puede establecerse en casos de excepciones. Y las feministas y abortistas lo que quieren es abrir la puerta del mal llamado aborto terapéutico para luego establecer figuras que vayan liberalizando el aborto. Ejemplo también del Perú, pero no solamente del Perú. En el Brasil se ha hecho lo mismo y también en Argentina se ha buscado hacer lo mismo. El aborto mal llamado terapéutico se ha convertido hoy en día en un aborto que se tiene que realizar allí donde esté en riesgo, ojo, en riesgo, ya ni siquiera se dice en peligro, no, en riesgo la salud de la madre, ojo, ya no se dice la vida de la madre. Y en consecuencia, en el Perú, por ejemplo, como en el Brasil, se han pretendido aprobar protocolos según los cuales si la madre tiene presión alta, si la madre tiene alguna pequeña disfunción renal o hepática, si la madre tiene algún malestar físico o psíquico, el aborto debería proceder. Ya se dan cuenta ustedes cómo a través del mal llamado aborto terapéutico quieren abrir una puerta grande para tratar de legalizar el aborto en cualquier circunstancia. Nicaragua, pues, ha sido una pieza que se les ha revelado en el dominó feminista que pretendía que al caer una ficha cayeran todas y que luego de la legalización de algunas formas de aborto en Colombia terminaran todos los países aceptando alguna forma de aborto en mayor o menor medida. Nicaragua se les ha revelado y hoy en día las presiones internacionales sobre Nicaragua, incluso de países de la Unión Europea que han amenazado con suspender la ayuda económica a un país que es pobre y que necesita de esa ayuda, está convirtiéndose en un eje fundamental de la batalla a favor de la vida. Si Nicaragua resiste heroicamente, todos nosotros vamos a tener motivos para combatir con más energía a favor de la vida e incluso para comenzar campañas nacionales para suprimir el anticuado y anacrónico aborto mal llamado terapéutico, de tal manera que hagamos justicia a la verdad médica y además le volteemos la tabla a las feministas poniéndolas a ellas a la defensiva. Que tengas un buen día.